10, 9, 8... La voz del centro de control resonaba en la sala de lanzamiento. Cientos de ingenieros contenían la respiración. Afuera, una multitud de periodistas apuntaba sus cámaras hacia el cielo. La misión Solar Voyager, la sonda espacial más avanzada jamás construida por la Agencia Aeroespacial Celeste, estaba a segundos de despegar. Nadie en esa sala sabía que un simple guión faltante en una línea de código estaba a punto de convertir todo en una pesadilla de millones de dólares. Carlos Medina, un ingeniero de software de 32 años, miraba la pantalla desde su escritorio en otro edificio. Había trabajado noches enteras en el sistema de navegación automática de la sonda. Ese código era su bebé. Había revisado cada línea, cada fórmula matemática, cada algoritmo. O eso creía, porque en algún momento, en medio de la presión, los plazos imposibles y las reuniones interminables, cometió un error tan pequeño que cabía en un solo carácter. Un error tan tonto que nadie lo notó. 3, 2, 1... Ignición. El cohete despegó con una fuerza brutal, rasgando el cielo matutino. Durante los primeros segundos, todo parecía perfecto. Los datos llegaban limpios, la trayectoria se veía estable. Pero entonces algo cambió. Las pantallas comenzaron a mostrar números extraños. La sonda empezó a desviarse. En menos de 2 minutos, los controladores de vuelo se dieron cuenta. La Solar Voyager estaba completamente fuera de curso. No había forma de corregirla. La única opción era activar el protocolo de autodestrucción. Y así, ante los ojos del mundo, millones de dólares y años de trabajo explotaron en el cielo. ¿Qué salió mal? ¿Cómo un proyecto tan importante pudo fallar de forma tan catastrófica? La respuesta estaba escondida en una sola línea de código. Y lo que pasó después cambió para siempre la forma en que la industria tecnológica trabaja. Esta es esa historia. Bienvenidos a Crónicas de la Innovación, el canal donde contamos las historias más impactantes de errores tecnológicos que cambiaron el mundo. Soy tu narrador y hoy te voy a contar uno de los casos más emblemáticos de la historia de la ingeniería de software. Como un simple guión faltante, destruyó una misión espacial multimillonaria. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Cada semana traemos casos reales que te van a dejar pensando. Y si ya nos sigues, déjanos un like para ayudar a que este contenido llegue a más personas. Nos ayuda muchísimo. Ahora, quiero pedirte algo especial. En los comentarios, dime desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que esta comunidad es global y ver de dónde vienen todos ustedes. Escribe tu ubicación ahora mismo. Es solo un segundo. ¿Listo? Perfecto, sigamos. Esta historia sucedió en los años 60, en plena carrera espacial, cuando las agencias de todo el mundo competían ferozmente por enviar las primeras misiones al espacio profundo. La Agencia Aeroespacial Celeste, una de las más prestigiosas de la época, había diseñado la Solar Voyager, una sonda destinada a estudiar el Sol de cerca, algo que ninguna otra misión había logrado antes. El proyecto era ambicioso, costoso y, sobre todo, urgente. Había presión política, presión científica y presión mediática, y en medio de toda esa presión estaba Carlos Medina, un ingeniero brillante pero agotado, que sin saberlo cometió el error más caro de su carrera. Un error que no solo le costó su reputación, sino que también obligó a toda la industria a repensar cómo se escribía, revisaba y probaba el código. Vamos a ver exactamente qué pasó, paso a paso, desde el principio hasta el final. La historia comienza 3 años antes del lanzamiento. La Agencia Aeroespacial Celeste había recibido luz verde para desarrollar la Solar Voyager, una sonda que viajaría más cerca del Sol que cualquier objeto humano jamás enviado.
El objetivo era recopilar datos sobre las tormentas solares, el viento solar y la radiación extrema. Información que podría cambiar nuestra comprensión del clima espacial y proteger futuras misiones tripuladas. El presupuesto era gigantesco, más de $200 millones de la época, una fortuna astronómica. Pero el plazo era corto. La ventana de lanzamiento óptima era en 3 años exactos, y si la perdían, tendrían que esperar otros 5. No había margen de error. O se lograba en tiempo, o el proyecto se cancelaba. Carlos Medina fue seleccionado para liderar el equipo de software de navegación. Tenía un doctorado en matemáticas aplicadas, había trabajado en proyectos satelitales anteriores y era conocido por su precisión y dedicación. Era, en papel, el candidato perfecto. Pero también era joven, y aunque no lo sabía todavía, estaba a punto de enfrentarse a la presión más grande de su vida. El equipo de Carlos estaba compuesto por otros 8 ingenieros. Trabajaban en un laboratorio secreto, sin acceso a distracciones. Todo estaba diseñado para maximizar la productividad, pero desde el principio las cosas fueron difíciles. El sistema de navegación automática de la sonda era extremadamente complejo. Tenía que calcular trayectorias en tiempo real, ajustarse a las condiciones del viento solar y tomar decisiones autónomas sin intervención humana. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. El equipo diseñó los algoritmos principales, escribió las primeras versiones del código y empezó a hacer simulaciones básicas. Todo parecía funcionar. Pero a medida que se acercaba la fecha límite, los problemas comenzaron a aparecer. Había retrasos en otras áreas del proyecto, problemas con el hardware, cambios de última hora en las especificaciones técnicas. Carlos empezó a trabajar fines de semana, luego noches enteras. Su vida personal desapareció. Su familia casi no lo veía. Todo era por la misión, y no era el único. Todo el equipo estaba en la misma situación. Dormían en el laboratorio, comían comida rápida y vivían pegados a las pantallas. Pero la presión no venía solo de adentro. Los políticos querían resultados rápidos para mostrarle al mundo que su país lideraba la carrera espacial. Los medios de comunicación seguían cada paso del proyecto, creando expectativas altísimas. Y los científicos, que habían esperado años por esta oportunidad, exigían que nada fallara. En ese contexto, a 6 meses del lanzamiento, la alta dirección de la agencia tomó una decisión terrible: recortar el tiempo de pruebas para adelantar la fecha final. Querían asegurar la ventana de lanzamiento, pero eso significaba menos simulaciones, menos revisiones de código, menos margen de seguridad. Carlos protestó. Le dijeron que confiara en su equipo, que eran los mejores, que todo saldría bien. Y así, con menos tiempo del que necesitaban, el equipo entró en modo supervivencia. Cada línea de código que escribían era urgente, cada corrección, desesperada. Ya no había espacio para la perfección, solo para terminar a tiempo. Y fue en ese momento, en medio del caos, cuando Carlos cometió el error. Todavía no lo sabía, nadie lo sabía, pero ese pequeño guión faltante ya estaba ahí, escondido en una línea de código que calculaba la velocidad angular de la sonda. Y ese guión, ese único carácter olvidado, iba a cambiarlo todo. A 3 meses del lanzamiento, el equipo de Carlos estaba trabajando en la fase final del código de navegación. La parte más crítica era el sistema de control de trayectoria, el módulo que ajustaba el rumbo de la sonda durante el vuelo. Ese módulo dependía de fórmulas matemáticas extremadamente precisas, diseñadas para interpretar datos de sensores y tomar decisiones en milisegundos. Una de esas fórmulas calculaba la corrección de velocidad necesaria para mantener a la sonda en curso. Era una ecuación compleja con múltiples variables: aceleración, gravedad del Sol, resistencia del viento solar, ángulo de inclinación. Y en el medio de esa fórmula había un símbolo crucial:
un guión que representaba la resta entre dos valores. Carlos había escrito esa fórmula en papel primero, como siempre hacía. Luego la había pasado al código. Pero en algún momento, en medio de la prisa, sus dedos se movieron demasiado rápido. Donde debía escribir el guión de resta, simplemente no lo puso. La línea de código quedó incompleta, pero seguía siendo sintácticamente válida. El compilador no mostró ningún error. Y aquí está el problema. En aquella época, los sistemas de verificación automática de código eran muy primitivos. No existían las herramientas modernas que detectan errores lógicos, solo las que detectan errores de sintaxis. Entonces, si el código compilaba sin errores, se asumía que estaba bien. Nadie revisaba manualmente cada línea. El equipo de Carlos había implementado un proceso de revisión por pares, pero era superficial. Otro ingeniero leía el código rápidamente, verificaba que las funciones principales estuvieran presentes y daba el visto bueno. No había tiempo para análisis profundos. No había espacio para detenerse y pensar, ¿y si hay un error escondido aquí? Entonces, la línea de código con el guión faltante pasó desapercibida. Se integró al sistema principal, se almacenó en los servidores, se preparó para ser cargada en la memoria de la sonda, y nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta. Carlos siguió trabajando, hizo decenas de simulaciones del vuelo, pero las simulaciones usaban datos simplificados, no las condiciones reales del espacio. Además, estaban diseñadas para probar el comportamiento general del sistema, no cada pequeño detalle de cada fórmula. El error era demasiado sutil para aparecer en esas pruebas. A un mes del lanzamiento, el código fue declarado completo y funcional. Se hizo una ceremonia interna en la agencia. Carlos recibió felicitaciones de sus superiores. Le dijeron que había hecho un trabajo impecable, que la misión iba a ser un éxito histórico. Él sonrió, agotado pero orgulloso. Todavía no sabía que su peor pesadilla estaba a punto de comenzar. Durante las últimas semanas, el equipo hizo pruebas de integración con el hardware de la sonda. Todo funcionaba. Los sensores respondían, los motores se encendían, los cálculos parecían correctos, pero nadie probó el escenario exacto que iba a suceder en el lanzamiento real. La combinación de velocidad extrema, gravedad cambiante y ajustes en tiempo real. Y así, confiados en que todo estaba perfecto, llegó el día del lanzamiento. La sonda fue instalada en el cohete. El código fue cargado en su memoria. Los periodistas llegaron, las cámaras se encendieron. El mundo entero estaba mirando. Y Carlos, desde su escritorio, respiró hondo y esperó. El día del lanzamiento amaneció despejado. Un cielo azul perfecto, casi como si el universo mismo estuviera celebrando. En el centro de control, cientos de personas ocupaban sus puestos. Pantallas gigantes mostraban datos en tiempo real. Temperatura del cohete, presión de combustible, estado de los sistemas. Todo estaba en verde. Carlos no estaba en el centro de control principal. Su equipo tenía una sala aparte, dedicada exclusivamente al monitoreo del sistema de navegación. Desde ahí podían ver cada comando que la sonda ejecutaba, cada cálculo que hacía. Era su responsabilidad asegurarse de que, una vez en el aire, la Solar Voyager siguiera el rumbo correcto. A las 9 de la mañana comenzó la cuenta regresiva. 60 minutos. Los técnicos hicieron las verificaciones finales. Todo perfecto. 30 minutos. Los tanques de combustible fueron presurizados. Todo perfecto. 10 minutos. El sistema de navegación fue activado remotamente. Todo perfecto. Carlos sentía una mezcla extraña de emoción y terror. Había trabajado 3 años para este momento. Su código estaba a punto de ser puesto a prueba de la forma más extrema posible. Si todo salía bien, su carrera despegaría. Si algo fallaba, prefería no pensarlo. 10,
9, 8. La voz del director de lanzamiento llenó todas las salas. 6, 5. Carlos cerró los ojos por un segundo. 4, 3, 2. Respiró profundo. 1. Ignición. El cohete despegó con una fuerza brutal. Las pantallas mostraron la aceleración en tiempo real. 100 metros por segundo, 200, 500. La sonda estaba subiendo exactamente como debía. Los primeros 30 segundos fueron perfectos. Carlos empezó a sonreír. Lo habían logrado. Pero entonces, a los 45 segundos de vuelo, algo cambió. En la pantalla de Carlos apareció un número extraño, un valor de ángulo de inclinación que no tenía sentido. Frunció el ceño, revisó otra pantalla. Ahí estaba de nuevo. La sonda se estaba desviando ligeramente de su trayectoria programada. Al principio pensó que era un error de lectura, un problema temporal de los sensores. Pero el desvío siguió aumentando. 5 grados, 10 grados, 15. Los controladores de vuelo en la sala principal también lo notaron. Las alarmas empezaron a sonar. Voces nerviosas llenaron las radios. Carlos sintió que su estómago se hundía. Sabía exactamente qué estaba pasando. El sistema de corrección de trayectoria estaba tomando decisiones incorrectas. ¿Pero por qué? Había revisado ese código 1000 veces. Había hecho simulaciones. Había probado cada escenario posible. ¿Qué diablos estaba fallando? A los 90 segundos de vuelo, la Solar Voyager estaba completamente fuera de curso. El centro de control entró en pánico. El director de la misión pidió opciones. ¿Podían corregir manualmente? No, la sonda ya estaba demasiado lejos y el desvío era demasiado grande. ¿Podían esperar a que se estabilizara? No, seguía alejándose. Solo quedaba una opción: autodestrucción. A los 120 segundos de vuelo, el director de la misión dio la orden que nadie quería escuchar: activar protocolo de autodestrucción. Las palabras sonaron como una sentencia de muerte. En la sala principal, varios ingenieros se llevaron las manos a la cabeza. Algunos miraron al suelo. Otros simplemente no podían creer lo que estaba pasando. Un técnico presionó el botón rojo. En el cielo, a kilómetros de altura, la Solar Voyager explotó. Fragmentos de metal y circuitos se desintegraron en el aire. Años de trabajo, millones de dólares, el sueño de una generación entera, todo convertido en humo en cuestión de segundos. Carlos sintió que el mundo se detenía. No podía respirar. No podía pensar, solo podía mirar la pantalla vacía frente a él, donde segundos antes había datos de vuelo. Ahora solo había silencio. Uno de sus compañeros le puso una mano en el hombro, pero él ni siquiera lo sintió. Estaba en shock. Afuera, los periodistas que habían llegado para cubrir el triunfo histórico ahora documentaban el desastre. Las cámaras capturaron el momento exacto de la explosión. En cuestión de horas, la noticia dio la vuelta al mundo. La misión Solar Voyager fracasa catastróficamente minutos después del lanzamiento. Esa misma tarde comenzó la investigación. Un equipo especial de auditores técnicos fue convocado para revisar cada aspecto del proyecto. Querían saber qué había fallado, quién era responsable y cómo evitar que volviera a pasar. Carlos sabía que su código sería examinado con lupa y tenía miedo de lo que encontrarían. Durante las siguientes semanas, los investigadores reconstruyeron cada segundo del vuelo. Analizaron los datos de telemetría, revisaron los logs del sistema, compararon los cálculos esperados con los cálculos reales y finalmente encontraron la causa raíz. El sistema de navegación había interpretado mal la fórmula de corrección de velocidad. Cuando profundizaron más, descubrieron el error exacto, el guión faltante en aquella línea de código. Sin ese símbolo, la fórmula calculaba un valor completamente incorrecto.
En lugar de restar dos variables para obtener la corrección necesaria, estaba sumándolas o ignorándolas por completo. El resultado era un rumbo equivocado que empeoraba con cada segundo de vuelo. Carlos fue llamado a declarar. Tuvo que sentarse frente a un panel de expertos y explicar cómo había escrito ese código, qué revisiones había hecho, por qué no lo había detectado. Fue uno de los momentos más humillantes de su vida. No trató de excusarse, simplemente admitió, cometí un error tonto, y no lo vi. Pero los investigadores no se quedaron ahí. También preguntaron, ¿por qué nadie más lo vio? ¿Por qué las revisiones de código no lo detectaron? ¿Por qué las simulaciones no mostraron el problema? Y empezaron a darse cuenta de que el error no era solo de Carlos, era del sistema completo. El reporte final fue devastador, pero honesto. Concluyó que la falla fue causada por una combinación de factores: presión excesiva de tiempo, falta de revisiones rigurosas, ausencia de pruebas exhaustivas y herramientas de verificación insuficientes. Carlos fue señalado como quien cometió el error inicial, pero la responsabilidad fue compartida por toda la organización. Después del desastre de la Solar Voyager, la Agencia Aeroespacial Celeste tomó una decisión histórica. No castigaría a Carlos Medina ni a su equipo. En lugar de buscar culpables, decidieron aprender. Crearon un grupo de trabajo dedicado a investigar cómo prevenir errores similares en el futuro. Y Carlos, sorprendentemente, fue invitado a participar. Esa decisión fue revolucionaria para la época. En aquellos tiempos, cuando algo fallaba, alguien era despedido. Pero la agencia entendió algo crucial. Si castigaban a Carlos, nadie más se atrevería a admitir errores. Y si nadie admitía errores, nunca podrían mejorar. Así que decidieron convertir la tragedia en aprendizaje. El grupo de trabajo pasó meses analizando cada aspecto del proceso de desarrollo y empezaron a implementar cambios profundos. El primero fue obligatorio. Toda línea de código crítico debía ser revisada por al menos 2 personas diferentes, de forma independiente. No revisiones rápidas, sino análisis detallados con checklist específicos. El segundo cambio fue en las pruebas. Ya no bastaba con simulaciones simplificadas. Ahora exigían pruebas con datos reales, escenarios extremos y condiciones inesperadas. Cada módulo de código debía pasar por decenas de pruebas antes de ser aprobado, y si fallaba aunque fuera una, volvía a desarrollo. El tercer cambio fue cultural. Implementaron la filosofía de post-mortem sin culpables. Cada vez que algo fallaba, por pequeño que fuera, se hacía un análisis completo. Pero el objetivo no era señalar a alguien, sino entender el sistema que permitió el fallo. ¿Qué procesos fallaron? ¿Qué herramientas faltaron? ¿Cómo podemos mejorar? Carlos participó activamente en todos estos cambios. Diseñó checklists de revisión de código. Ayudó a crear protocolos de testing más rigurosos. Dio conferencias internas sobre su experiencia, compartiendo abiertamente su error y lo que había aprendido. Y poco a poco, su reputación empezó a cambiar. Ya no era el ingeniero que destruyó la Solar Voyager. Ahora era el ingeniero que ayudó a transformar cómo trabajamos. Otros profesionales de la industria empezaron a contactarlo. Querían saber cómo habían implementado esos cambios. Querían aprender de su experiencia. Y así, sin buscarlo, Carlos se convirtió en un referente de buenas prácticas. Los cambios implementados por la Agencia Aeroespacial Celeste no se quedaron ahí. Otras agencias espaciales del mundo tomaron nota. Empresas tecnológicas adoptaron principios similares y con el tiempo, esas prácticas se convirtieron en estándar de la industria. Revisiones de código, testing exhaustivo, cultura de aprendizaje en lugar de castigo. Hoy, décadas después, cuando un programador aprende sobre desarrollo de software,
Le enseñan estos principios desde el primer día. Le hablan de la importancia de las revisiones, de no trabajar bajo presión extrema, de que un error no define tu carrera. Y muchas veces le cuentan la historia de la Solar Voyager como ejemplo de lo que puede pasar cuando esos principios no existen. Carlos Medina siguió trabajando en la industria por muchos años más. Nunca volvió a cometer un error tan grave, pero tampoco olvidó lo que sintió ese día. Y cada vez que un joven ingeniero le preguntaba cómo evitar cometer errores, él respondía lo mismo. No se trata de no cometer errores. Todos los cometemos. Se trata de construir sistemas que los detecten antes de que sea demasiado tarde. Y así termina la historia del bug más tonto que derribó a toda una empresa. Un simple guión faltante, un error de un solo carácter. Pero las consecuencias fueron millonarias, históricas e inolvidables. Y sin embargo, de esa tragedia nació algo hermoso, una nueva forma de trabajar, más segura, más consciente, más humana. Si trabajas en tecnología, si estudias programación, si simplemente te interesa este mundo, esta historia tiene una lección fundamental. Los errores son inevitables, pero la forma en que los manejamos define quiénes somos. Construye procesos que te protejan, trabaja en equipo, revisa, prueba, cuestiona. Y sobre todo, nunca asumas que algo es demasiado pequeño para importar, porque a veces un solo carácter puede cambiarlo todo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más crónicas como esta. Déjame en los comentarios. ¿Alguna vez cometiste un error que parecía pequeño pero tuvo grandes consecuencias? Me encantaría leerlos. Y si quieres una checklist gratuita con los errores más comunes en desarrollo de software y cómo evitarlos, búscala en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.